observar. Bien. Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy día. Vamos a hacer las anemias conocidas como anemias por insuficiencia medular. Son dos anemias en las que están directamente involucrada la falla medular, ¿no? O sea, sabemos de que en médula ósea se generan las células hematopoyéticas y en este caso en particular la médula ósea como órgano es el que tiene la falla, está dañada, ¿no? Puede dañarse cuantitativamente o puede dañarse cualitativamente. Cuando es una alteración cuantitativa, ¿no? Por destrucción de la médula ósea, literalmente se produce una destrucción de médula ósea, entonces decimos que es una aplasia. Pero en el caso de la mielodisplasia, más bien la médula ósea morfológicamente está normal, pero hay presencia de alteraciones cromosómicas, ¿no? Hacen de que no pueda producir celularidad adecuada. Entonces, ambas son consideradas como anemias por insuficiencia medular. Ambas tienen algunas características clínicas muy parecidas, pero obviamente la evolución y el pronóstico son totalmente distintas. Entonces vamos a estudiar cada una de ellas. Primero vamos a estudiar las anemias aplásicas y luego hablaremos algo de mielodisplasia. Antes de empezar cada una de ellas, vamos a poner la definición de lo que es insuficiencia medular, ¿no? Consideramos una insuficiencia medular cuando hay un daño cuantitativo, como dijimos, o cualitativo, ¿no? De médula ósea, que va a llevar lógicamente a la disminución de producción de las células, ¿no? O sea, a las conocidas como pancitopenias, desde la producción medular, ¿no? O sea, en estos pacientes la vitamina B2 está normal, el fierro también, ácido fólico también, ¿no? El problema está en la misma médula ósea como órgano. Este es un algoritmo cuando nos queremos orientar hacia dónde vamos. Cuando tenemos una pancitopenia, ¿no? O sea, una baja de celularidad con algún grado de anemia, leucocitos bajos o plaquetas bajas, ¿no? Entonces, lo primero que nos interesa ver si hay o no crecimiento ganglionar o de hígado o de vaso, ¿no? En el caso de que haya presencia de ganglios o hepatoesplenomegalia, entonces nos dirigimos posiblemente hacia los procesos linfo o mieloproliferativos, ¿no? Con invasión medular, o sea, las células invaden y esto va a llevar pues a la leucemia o al linfoma, ¿no? Entonces será necesario hacer la tipificación a través de un aspirado de médula ósea, ¿no? O biopsia de médula. En el otro caso, miren, cuando hay pancitopenia, pero no hay crecimiento de ganglios, no hay crecimiento de hígado ni de vaso, ¿no? Y cuando hacemos una lámina periférica no encontramos células inmaduras, ¿no? O anormales o blastos, ¿no? Entonces nos está orientando
hacia la posibilidad de una aplasia o mielodisplasia, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta acá. Teniendo en cuenta de que la aplasia, ya dijimos, es una médula ósea pobre, bastante pobre, donde hay gran disminución de celularidad. Más adelante veremos algunas figuras. En cambio, la médula ósea de la displasia va a ser una médula ósea aumentada, normal o aumentada inclusive, ¿no? Por eso le consideran como una médula ósea rica en celularidad, pero que es disfuncional. Ya ese dato es importante. Ahora sí vamos a empezar a estudiar lo que es la anemia aplásica. Entonces, por definición, es una falla medular cuantitativa, ¿verdad? Con una pancitopenia que puede ser leve, moderada o severa. Generalmente cuando los pacientes llegan a la consulta, generalmente cuando se trata de aplasia, las pancitopenias o las citopenias en general van a ser bastante severas. Muchos llegan con hemoglobina de 4, de 5, plaquetas debajo de 20.000, llegan con leucocitos de 1.500, ¿no? O sea que son bastante severas generalmente. Y sin compromiso de otros órganos, pero sí pueden haber asociación, lógicamente, de procesos hemorrágicos, ¿no? Como por el problema de las bajas de plaquetas, una anemia marcada, o puede haber infecciones como producto de la leucopenia, ¿no? Disminución de neutrófilos, neutropenia y por lo tanto también infecciones en diversa magnitud. Pero cuando hacemos los estudios de adenopatías o hígado vaso, van a ser generalmente negativos, ¿no? No hay adenopatía ni visceromegalia. Si existiera algún grado de adenopatías, entonces más bien nos están alejando de la posibilidad de ser una anemia aplásica. Esta anemia aplásica, como la mayoría de las neoplasias hematológicas, siempre van a estar en relación a lesiones físico-químicas o inmunes, ¿no? Directo o indirectamente. Y en este caso, por ejemplo, en relación a radiación X o gamma, ¿no? O sea, los rayos X o los gamma pueden producir lesiones orgánicas en la médula ósea, o también pacientes que tienen exposición a derivados del benceno. Estamos hablando del tiner, del petróleo, queroseno, gasolina, ¿no? Y muchos otros. También personas que tienen actividades en el trabajo con insecticidas, igualmente, ¿no? Pacientes se dedican a la pintura también. Entonces pueden ser afectados la médula ósea. Por otro lado, los quimioterápicos. Y de los quimioterápicos, los principales son los más aplacientes, la ciclofosfamida, la daunorubicina y la vincristina, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Por eso que los quimioterápicos son directamente aplaciantes y previsiblemente aplaciantes. Por eso que la quimioterapia, después de dar una sesión de 8 días seguidos, en la que supuestamente ya la médula ósea está entrando en una aplasia, se tiene que dar un tiempo perentorio, que es de 3 semanas a 4 semanas, para que la médula se recupere. Por eso que la quimioterapia siempre se da un espacio, ¿no? Después de la primera semana, un espacio de 3 o 4 semanas para que se recupere, porque si le damos quimioterapia seguida, obviamente ese paciente va a caer en aplasia y de repente va a fallecer por anemia plástica y no por leucemia. Entonces, mucho cuidado con los pacientes.
En relación a fármacos, el cloranfenicol, tapazol, metamizol y AINES más está en relación con aplasia. Hace pocos años se quitó el cloranfenicol, que era un antibiótico muy potente y muy bueno para los gram negativos y los anaerobios, pero se quitó del mercado justamente por haber reportado varios casos de anemia aplásica. Y fíjense ustedes, en el número 5 hay un promedio de 50% de pacientes que no se llega a conocer la causa y son considerados como idiopáticos, ¿no? Esos idiopáticos generalmente son de tipo inmune. Miren cómo es una médula ósea normal. Esta es una médula ósea que se desplaza en un paciente normal. La que están observando, miren, todo lo que está en coloreado son células hematopoyéticas, desde megacariocitos, mielocitos y gran cantidad de eritroblastos, ¿no? Buena cantidad. Pero acá lo que quiero que vean ustedes es la celularidad. Y hay más bien unas gotas de grasa. En porcentaje podríamos decir que existe 80 o 90% de celularidad por 10 a 20% de grasa, ¿no? Eso es una médula ósea normal. En el caso de una anemia aplásica, esto se invierte totalmente a un 20% de celularidad promedio y más bien 80 o 90% de grasa. Más adelante vamos a ver unas láminas. Ya. Pero lo que quiero es que vean esta célula, digamos, esta médula ósea normal. Y entonces, literalmente, toda esta celularidad se quema. Es como un terreno de cultivo que de pronto se ha quemado por alguna razón tóxica y queda, pues, obviamente, sin poder producir, ¿no? Miren, ¿cómo es la fisiopatología? Casi en todos los casos que hemos visto, siempre se van a encontrar en la reducción de las células precursoras. Cuando vimos la primera lámina de la clase introductoria de la eritropoiesis, ¿no? Primero estaban las células madre, que es el stem cell, y después vienen las células unidades formadoras de mielocitos, ¿no? Y ahí estaban las unidades formadoras de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y megacariocitos. En estados iniciales, o sea, en las células más iniciales, donde tienen como marcadores los antígenos CD34, ¿no? Entonces son las células casi más primitivas. A ese nivel es donde se producen las lesiones en anemia plástica. Por eso es que cogen las tres series generalmente, ¿no? Entonces son bastante tóxicos. Entonces cualquiera de esos medicamentos que hemos establecido, fármacos, algunas veces algunos virus asociados a problemas de hepatitis, algunos otros tipos de virus respiratorios inclusive, o lesiones, sustancias tóxicas o radiaciones, ¿qué hacen? Aparte de producir lesiones, activan el sistema inmune. Y este sistema inmune produce directamente la destrucción ósea, ¿no? Y entonces se produce toda una pancitopenia marcada. La clínica. Obviamente la clínica va a estar en relación al grado de las citopenias, ¿no? Ya dijimos, si va a haber, digamos, baja de plaquetas, vamos a tener pacientes con hemorragias.
que es la manifestación bastante frecuente, ¿no? La mayor parte de pacientes cuando con aplasia clínicamente cuando se presentan a consulta van a estar con algún grado de sangrado, ya sea gingival, petequias, hematomas, una pared marcada, con fiebre, y eso se parece muchísimo a un paciente con leucemia. Pero ya dijimos, ¿no? En pacientes con leucemia además habrán hígado vasocrecido, ganglios también. En cambio, en este caso no tienen esas características. Y entonces, todo esto va a depender en el caso de las hemorragias, dependiendo del grado de plaquetas. Si teniendo en cuenta que las plaquetas son normalmente de 150.000 a 450.000, se considera leve cuando es de 150 hasta 100.000, moderado de 100.000 a 50 y debajo de 50, severo, ¿no? Entonces, en los casos más críticos son cuando están debajo de 50.000, donde se pueden producir sangrados, pero además puede haber sangrado cerebral. Y eso es lo más peligroso, que muchas veces los pacientes hacen una hemorragia intracerebral y es muy tarde para ingresar a sala de operaciones, ¿no? Porque ningún cirujano quiere ingresar a una sala de operación cuando hay sangrado, cuando las plaquetas están debajo de 20.000. Y para subirlo a 50.000 se requiere un montón de plaquetas y que algunas veces no existe plaquetas en el banco de sangre, ¿no? Entonces es un momento bastante crítico. Igualmente cuando se produce una hemorragia digestiva alta. O sea, son las dos formas de sangrado mayor, así se considera, sangrado mayor, al sangrado del sistema nervioso central y la hemorragia digestiva alta que pueden llevar a la muerte de estos pacientes. También pueden venir con infecciones, ya dijimos, ¿no? Por estar en pacientes en grado de neutropenia marcada. Muchas veces estos pacientes no son identificados porque donde hay lesión, por ejemplo, si el paciente estuviera haciendo una neumonía, por ejemplo, severa, nosotros sabemos de que si piden una placa de radiografía, normalmente vamos a encontrar una zona de consolidación, ¿no? Esa zona de consolidación, ¿qué cosa es? Formación del foco infeccioso con una buena cantidad de leucocitos, ¿no? Pero si no hubiera leucocitos, como en el caso de aplasia, ¿qué se forma? No se puede formar ese signo de consolidación y la placa sale aparentemente negativa, o sea, un falso negativo, ¿no? Y entonces el médico se descuida porque no hay neumonía, no da antibióticos y el paciente se va a un problema de una septicemia marcada. Entonces también hay que tener mucho en cuenta. Y la hipoxemia, pues lógicamente eso sí, como en toda anemia, va a haber una hipoxemia dependiendo del grado, ¿no? Mayor, que puede llevar en muchos casos a fallas renales súbitos, sobre todo si el paciente es mayor. Miren, para demostrarle cómo se presenta una neutropenia, o sea, una leucopenia marcada, hay trombocitopenia, y acá hay estos puntos en el paladar, petequias en el paladar, y por el lado izquierdo, en las amígdalas, mira, están infectadas, pero no se nota, son necrosadas totalmente, pero no se nota pus. Es que no hay leucocitos. Y este paciente está en una septicemia marcada. Igualmente, cuando este paciente, miren, acá hay también signos de micosis inclusive, y eso se infiltra con gran facilidad. Por la Candida albicans, ¿sí? Al examen físico,
Obviamente vamos a encontrar un paciente muy pálido, con presencia de sangrados, ya dijimos, equimos isopetequias, hemorragias, pueden haber epistaxis, gingivorragia retinal, ginecorragias, hemorragia digestiva alta o hemorragias intracerebrales, ¿no? Ya dijimos gingivitis, estomatitis, faringitis, proctitis, casi todos los puntos, llámese a nivel de vía urinaria, vaginal, si fuera dama la paciente, a nivel rectal, vía nasal, a nivel de oídos, en todos esos puntos pueden generarse focos infecciosos. Por eso que en el examen, en la rutina común a estos pacientes, antes de empezar cualquier tipo de antibióticos, hay que hacerle cultivo de todo lo que son secreciones. El hígado y el vaso van a estar de tamaños normales, ¿no? Más bien, si encontraran hepato o esplenomegalia, tenemos que dudar del diagnóstico. Cuando pedimos un examen de laboratorio, miren que viene anemia, es normocítico, normocrómico, o sea, de tamaño normal, excepcionalmente con macrocitosis, pero los reticulocitos sí siempre van a estar menor de 0,5%, como índice de que está con una insuficiencia medular, obviamente, ¿no? Y con un IPM, obviamente, tiene que estar debajo de 1. Va a haber leucopenia con neutropenia absoluta, invariable menor de 1500, ¿no? Me parece que hay un seminario sobre neutropenia febril, para que vean la magnitud de un problema de neutropenia que puede llevar a procesos severos, llevando inclusive hasta coagulación intravascular diseminada en algunos casos. Puede acompañarse con aumento de linfocitos y la trombocitopenia debajo de 50.000 o debajo de 20.000 es de pronóstico más ominoso. En conclusión, para hacer el diagnóstico de anemia aplásica, necesitamos hacer una buena historia, tratando de buscar justamente exposición a sustancias tóxicas, radiaciones, quimioterápicos, virus, ¿no? Y en el cuadro clínico, ya vimos, vamos a remarcar nuevamente, con la palidez, hemorragias, fiebres, sin estado tóxico, aparentemente, ¿no? Justamente porque no hay leucocitos, porque la toxicidad le da justamente la liberación de todas las sustancias de los neutrófilos, ¿no? Pero en este caso, como no hay muchos leucocitos, aparentemente no hay signos de estado tóxico. No hay organomegalia. La médula ósea definitivamente tiene que estar hipoplásica en las 3 series. Y necesariamente, aparte del estudio de aspirado de médula, necesitamos sacar un pedacito de hueso que se llama biopsia de hueso. Y con eso se confirma el diagnóstico con la disminución de celularidad, como vamos a ver más adelante, y ya dijimos, menor del 20% de celularidad y más bien el aumento de la grasa medular, ¿no? Más del 80%. Vuelvo a repetir, la hemosiderina, la B12, ácido fólico van a estar totalmente normales en estos pacientes. Estos son criterios de severidad que hace en su momento lo realizó un fisiólogo, Camita. Y bueno, puso como criterio de severidad que los neutrófilos tenían que ser debajo de 500, plaquetas debajo de 20.000 y reticulocitos debajo del 5%, entonces se considera como una anemia plástica severa, porque hay lógicamente también anemia aplásica leve y moderada, ¿no? Que bueno, son clínicamente también bien establecidos, pero por lo menos da chance a poder tratarlo mejor. Entonces, los criterios de Camita ahí están.
Y con la biopsia de hueso se complementa con una celularidad menor del 20% y grasa medular del 80% a más. Mira, es la misma lámina que vieron del paciente normal, ¿no? 80% por 20 de grasa. Y en esta, mira, aquí vemos totalmente lo inverso, ¿no? Una infiltración en grasa con muy poca celularidad en el escroma. Y esta es biopsia de hueso. Se confirman los criterios de Camita. Con eso ya el diagnóstico está definido. Entonces, conclusión, en anemia plástica necesariamente hay que hacer una biopsia, ¿ya? Para estar totalmente seguros. Tratamiento. Lógicamente, si es una médula quemada, literalmente, la primera opción es un trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea. Pero el trasplante de médula ósea tiene que estar en condiciones especiales, ¿no? En países donde tienen a mano todas las posibilidades instaladas para un trasplante, lo hacen, digamos, de inmediato. Un paciente con anemia plástica severa, lo primero que hacen rápidamente estudio de todos los órganos, ¿no? O sea, a manera de un riesgo quirúrgico, y tratan de evitar lo mínimo, o en lo posible lo mínimo de transfusiones o cualquier tipo de productos sanguíneos. A lo más le ponen, digamos, si estuviera muy descompensado, con la justa como para compensarlo. Y serán, pues, en un promedio de 1 a 2 semanas ya están con el donante, el tejido de órgano ya estudiado, ¿no? Entonces, en esas condiciones hacen el trasplante de médula ósea. Pero en nuestra realidad, en Perú, por ejemplo, para hacer un trasplante, primero hay que estar en la línea de espera, buscar a alguien, algún donante compatible. Todo eso dura 6 meses, un año, ¿no? En el mejor de los casos. Y 6 meses, un año, no puede estar un paciente sin transfusiones, definitivamente. Entonces, ya son pacientes politransfundidos que de alguna manera ya es un riesgo de producir, en el caso del supuesto de que se quisiera hacer un trasplante, cuanto más transfusiones tenga, mayor posibilidad de rechazo. Entonces, como alternativa tenemos la timoglobulina. La timoglobulina sí es una sustancia que tiene buena respuesta también para la anemia plástica y tiene más o menos porcentajes de bondad como el trasplante. El trasplante tiene un 80% de posibilidad de éxito. Sin embargo, hay un promedio de 20% que puede fracasar por diferentes razones. La timoglobulina está en el rango de 70% de éxito, 30% de fracaso, ¿no? Entonces, y la timoglobulina tiene la ventaja de ser aplicado simplemente por vía intravenosa, ¿no? Monitorizada, por supuesto, 5 días seguidos, con a razón de 3,5 miligramos kilo de peso. Hospitalización y monitorización, sobre todo por ser una solución inmune, ¿no? Puede generar reacciones de esa naturaleza. Pero se asocia la ciclosporina y después de un mes de hospitalización más o menos sale el paciente a continuar con ciclosporina por lo menos 6 a 12 meses, ¿no? Con ese esquema, repito, se logra un 70% de éxito
habrá un 30% de fracaso, ¿no? Entonces, por el momento, desde el punto de vista clínico en sí, la timoglobulina tiene menores posibilidades inclusive de rechazo o de complicaciones mayores, entonces junto con el trasplante. Y si no tuviéramos opción ni de trasplante ni de timoglobulina, ya simplemente como medidas salvadoras nada más o llevaderas como para solamente mantener, ¿no? Medidas de mantenimiento, ¿no? Simplemente se utiliza para las transfusiones cada vez que el paciente se descompensa o usamos asociación de andrógenos con corticoides, pero con una mínima posibilidad de mejoría, ¿no? En estos pacientes, repito, cuando el paciente viene con focos infecciosos, hay que hacer cobertura amplia con antibióticos de amplio espectro que cubran gram positivos, gram negativos, anaerobios y también que cubran hongos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a aplasia, hasta acá, ¿alguna cosa que le haya llamado la atención o todo está comprendido? ¿Alguna? Todo muy claro, doctor. Está claro, doctor. Bien, entonces continuamos. La otra parte, bueno, el diagnóstico diferencial en este caso, ya dijimos, hemos ido adelantando algo, son los síndromes mielodiplásicos y las leucemias agudas. La mielodiplasia es falla medular cualitativa, ya dijimos, es hiperplásica, o sea, más bien tiene buena cantidad de células en la médula ósea, pero son disfuncionales. Tampoco tienen pancitopenia ni organomegalia de hígado vaso, y más bien aquí encontramos alteraciones cromosómicas, lo que no vamos a encontrar en las anemias aplásicas, ¿ya? Y con las leucemias agudas, ya también dijimos, clínicamente podemos confundirnos, pero aquí vamos a encontrar blastos, que son las células malignas, con alteraciones metabólicas, hipercalcemia, hiperglucemia, con acidosis metabólica por descompensación, ¿no? Entonces, básicamente por eso. Vamos a continuar con la mielodiplasia, unos minutos para terminar, ¿ya? El síndrome mielodiplásico, también considerado como una preleucemia, ¿no? Justamente por lo que decíamos, hay alteraciones de tipo cromosómicas. Es una anemia también refractaria, o sea, si dan tratamiento con fierro, con B12, folatos, no va a responder para nada, por eso se le considera refractarias. Están asociados a desórdenes clonales en la médula ósea, y esto va a llevar pues a alteración de células con aberraciones algunas veces en la forma de la celularidad y en la cantidad también, ¿no? Y en algunos casos pueden progresar a leucemia mieloide aguda, un porcentaje pequeño. La médula ósea es hipercelular por lo general, pero con fracaso de la hematopoiesis. La patogénesis, bien parecida, ya dijimos, a cualquier otro tipo de neoplasias o de la aplasia, ¿no? Asociados a todas las sustancias con radiaciones, benceno, plaguicidas, virus, ¿no? Y se encuentran los clones anormales que están coexistiendo con las células normales, ¿no? Este es el normal dentro de la médula ósea
Y en estadios tempranos solamente hay una pequeña cantidad, ¿no? Por eso que algunas veces simplemente se encuentra como anemia refractaria nada más, comunes y corrientes. Más adelante veremos las 4 o 5 formas de mielodisplasia. Pero como digo, inicialmente solamente se comportan como anemias refractarias simples. Cuando va pasando el tiempo, puede llegar a leucemias agudas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Estos pacientes que decíamos que pasan con una anemia crónica, con alteraciones de anemia sola, anemia más visitopenia, anemia más pancitopenia, ¿no? Se pueden presentar de las 3 formas, pero siempre con una médula ósea en cantidades normales o hiperplásicas inclusive, con algunas características disfuncionales. En los neutrófilos, algunas veces, ustedes saben de que los neutrófilos tienen normalmente un núcleo con 5 o 3 núcleos, ¿no? O 3 segmentos. Aparte tienen el citoplasma, donde hay una gran cantidad de gránulos que contienen buena cantidad de enzimas, ¿no? Los gránulos. En el caso de la displasia, esos leucocitos son desgranulados, o sea, no pueden cumplir su función de fagocitosis, por lo que no tienen esos gránulos, ¿no? Esa es una forma de mielodisplasia. En la serie roja, hematíes binucleados con algunos puentes internucleares, más adelante veremos que son los dismórficos, ¿no? Y en la serie roja, perdón, en la serie plaquetaria, omega cariocita, también vamos a encontrar plaquetas o bien plaquetas grandes o gigantes, en algunas otras ocasiones plaquetas enanas. Miren, en este caso, aparte de la biopsia del hueso, tenemos que hacer estudios citogenéticos. Y lo que vamos a encontrar son diferentes alteraciones, ¿no? Aberraciones cromosómicas. Y las más características son las de lesiones del brazo largo del 5 del 7, ¿no? 5Q, 7Q, y trisomía 8, lo más frecuente. Pero se puede encontrar cualquier otro tipo de aberraciones. Un dosaje de vitamina B12 normal, ácido fólico normal, ferritina normal, ¿no? Y refractario a todo tratamiento de sustitución. Miren, una lámina periférica. Este es un precursor de un hematíe, este es otro precursor. Miren el puente internuclear que se ha generado de cromatina. Es un signo de dismielobiosis. En esas condiciones, obviamente, no se puede producir la eritropoiesis normal. También por ahí se veía un leucocito degranulado, ¿no? De granulación de leucocitos. Caimán. Acá otro, miren. Los sideroblastos en anillo. Sideroblastos es un eritroblasto, o sea, un glóbulo rojo inmaduro, ¿no? Que está en médula ósea, que normalmente debería captar estos gránulos de fierro para la eritropoiesis, ¿no? Pero máximo deberían haber 5 o 6 gránulos en todo el citoplasma. Acá lo que estamos observando que hay más de 10, mira, todos estos granulitos pequeños. ¿Se observa? No sé. Sí, doctor, como granulado. Sí, ya, esos son los sideroblastos en anillo. Es otra forma de gravedad, o sea que la enfermedad está avanzando.
Más adelante vamos a ver la clasificación. Entonces, como verán, hay esos signos de mielodisplasia. Ahí están las formas clínicas, como decíamos. La anemia refractaria simple, que es la primera, se presenta como una anemia común y corriente, ¿no? Con pancitopenia. Todavía no encontramos ningún tipo de alteraciones. Después viene la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, o sea, esto que estamos viendo, ¿no? Presencia de esos sideroblastos. La otra es refractaria, pero con exceso de blastos. Se va avanzando el tiempo y de pronto aparecen blastos, pero hasta un promedio de 5%, ¿no? No más. Y a eso se llama anemia refractaria con exceso de blastos, 5%. Y la otra es anemia refractaria con exceso de blastos, pero ya en transformación, o sea, leucémica, ¿no? ¿Qué significa? Que está llegando a un promedio de 15, 18 hasta 19%. Porque si pasa de 20% ya es leucemia aguda definida, ¿no? Eso como por definición. La última forma es la leucemia mielomonocítica crónica. Entonces, son 5 formas de anemia refractaria como se puede presentar. El tratamiento, miren, siempre que el paciente sea menor de 40 años, hay que hacer trasplante de médula ósea, la primera opción. Después venía la quimioterapia agresiva. Hace 10 años atrás más o menos no había ningún resultado con ninguna terapia por más que sea agresiva y tenía resultados bastante limitados. En menos de 6 meses el paciente fallecía, pero este producto de la azacitidina es un producto, un agente, es, es un producto, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. Ya, sí. La azacitidina decíamos, que es un agente que hace pocos años se ha descubierto en este caso, exclusivamente para los tratamientos de las displasias, y lo que ha mejorado es sobre todo el tiempo de sobrevida con una buena calidad de vida hasta un promedio de 5 a 8 años, ¿no? O sea, repito, antes, en menos de 6 meses, casi el pronóstico era fatal. Entonces, este agente, la azacitidina, es un producto que actualmente ya tiene en el mercado peruano, pero el costo está un poco elevado, pero sí tiene una buena posibilidad de mejoría. Y en caso de la anemia refractaria simple, se utiliza inicialmente con estimulación con eritropoyetina asociada a andrógenos o corticoides y B12 y ácido fólico excepcionalmente, pero son medidas que no están bien estudiadas, pero lo único que podemos de esto destacar es la hemopoietina, sí, ¿no? Como estimulante. Pero al haber cromosomas alterados, la hemopoietina no actúa a ese nivel. Pero la azacitidina sí. Entonces, ese sería el tratamiento de elección. Para pregunta examen, para síndrome mielodiplásico, tratamiento de elección es la azacitidina o trasplante de médula ósea. ¿Ya? Creo que esa fue la última lámina. Sí, fue la última lámina. Ahora sí, preguntas finales. Bien, si todo está entendido, entonces daremos por finalizada la clase, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Esto.
Dígame, mañana ustedes van al hospital, ¿no? Las clases allá continúan. Sí, doctor, mañana sí vamos a ir. Listo. Ya nos comunicamos en el hospital. Gracias, Cuídense, doctor. chicos. Hasta mañana. Pasen buenas noches.